Gustavo Di Croce, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos allí en Jacobasi. Hola Sergio, muy buenas noches para vos, para la audiencia y gracias por invitarme a este viaje, a este puerto de la noche. Gustavo, bueno, yo imagino que tendrás allí a mano una ventana y nos podrás contar del cielo que tenés en este momento en Jacobasi totalmente estrellado. Sí, exactamente, estoy justamente al lado de la ventana que da al jardín. El cielo en estos momentos, por supuesto, te cuento, te comento, uno sale un poquito acá al jardín en esta época de cuarentena, los atardeceres son muy lindos, muy bellos, el amanecer también, así que uno aprovecha esos momentos también para mirar al cielo y como vos decías hace un ratito, ¿no? Esto nos inspira. Y para completarte un poco la información, estamos con 8 grados de temperatura, hoy tendremos una mínima de 2 bajo cero, así que ya vamos teniendo los primeros fríos, el sábado 6 bajo cero está pronosticado, así que los primeros fríos que a veces nos obligan a estar en casa durante las épocas convencionales, imagínate ahora en época de pandemia, ¿no? Gustavo, vos tenés, creo, 6 libros publicados ya. Eh, Estos paisajes, estas situaciones, estos patios, estas noches, ¿forman parte también de tus novelas? Sí, en realidad la mayoría de mis publicaciones son relatos de ficción, pero ambientados por lo general en los escenarios de Jacobás y de la Línea Sur, con alguna proyección en varios de ellos hacia otros lugares del mundo. Pero por supuesto siempre me ha interesado cuestiones no solamente que tengan que ver con el paisaje, sino también con hechos, situaciones, misterios que se presentan aquí en la región, en la Patagonia en general y en esta región en particular, misterios a los que me ha conducido un gran científico que ha recorrido esta zona, el profesor Casamichela, y en varias entrevistas que le he realizado para Radio Nacional, él me ha dado puntas de distintos temas que presentaban algunas incógnitas, algunas tramas misteriosas, y de ahí me he tomado yo también para realizar varios de los relatos que, como te decía, son ficciones, pero ambientadas en muchos casos, gran parte de ellas aquí en la región y algunos por la trama continúan su desenlace en otros lugares. Claro, estábamos recién viendo las imágenes de las portadas de tus libros. Hay uno muy especial que habla de un capitán, ¿no? Y uno, Gustavo, piensa en la línea sur y un capitán allí en esa zona, un capitán de barco, Sí. debe ser inusual. Sí, bueno, esto forma parte también de la ficción, ¿no? Claro. Es el libro que publiqué el año pasado, El misterio del día 14, los relatos del capitán, que inicialmente es un libro que inicia en los Menucos. Curiosamente yo en general los libros anteriores los había iniciado aquí en Jacobasi, en lo que hace a la escenificación, la ambientación. Claro. Este, en cambio, decidí trasladar el inicio y el cierre del libro a la localidad de Los Menucos, y esto hace alusión a un capitán que llega un día, un capitán de un barco que decide tomarse un año sabático y llega a esa localidad de Los Menucos y comienza a narrar historias de sus viajes por el mundo, día tras día, en realidad noche tras noche, y va desatando, desenvolviendo, desilvanando historias y música de los supuestos viajes que ha realizado, y en esos relatos, en esas vivencias que va transmitiendo,
va concitando cada vez la mayor cantidad de gente a su alrededor en estas noches. Hasta que llega el día 14, en donde se produce un misterio, y bueno, es el final del libro, así que no lo voy a contar. No, pero, por supuesto. Pero lo que sí te cuento, Sergio, es que este libro en realidad contiene varios cuentos cortos, que no era lo tradicional en mis relatos anteriores, sino que eran más bien, como vos decías, novelas cortas o cuentos largos, en los cuales era un texto que tenía una hilación y que comenzaba y se completaba con ese libro. En este caso, componen varios cuentos, en los cuales uno tiene que ver con la caída de ceniza volcánica en 2011 en esta zona. Ese es el cuento más extenso del libro, pero luego he incorporado otros relatos que no tienen tanto que ver con la ficción, casi lindando con la especulación, ¿no? Los relatos con algo de fantasía, sino que también incorporé algunos con humor negro, algunos que tienen que ver con algunas cuestiones propias de la región, algunos sí también con mucha fantasía, con mucha creatividad, pero en su conjunto son cuentos cortos, ensamblados y puestos en la boca de este capitán. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Ingeniero Jacobacci, estamos hablando con el docente, periodista y escritor Gustavo Di Croce. Gustavo, lo más difícil debe ser cuando un escritor quiere trascender su propia zona, su propia región, inclusive llegar a otros países. ¿De qué forma uno puede mostrar donde vive, lo de uno, nuestra ficción, y que sea entendido también afuera? ¿Cómo te ha ido a vos que has estado en el exterior con tus libros? Sí, la verdad que he tenido muy lindas experiencias. Te cuento, no solamente en el exterior, sino experiencias aquí en la región, porque a veces uno cosecha muy lindas cosas en la región, y que hace que uno se nutra emocionalmente. A mí, por ejemplo, con uno de mis libros, El Enigma de Mugliadi, sucedió que lo trabajó un conjunto de alumnos en Catriel, y como cierre de ese trabajo me invitaron, estuve compartiendo con los chicos, y realmente fue un momento maravilloso, porque la atención que ponían los chicos, digamos, las preguntas que realizaban sobre la trama, incluso te digo más, manteniendo alguna comunicación por vía del mail con alguno de ellos, luego charlé con las docentes y le dije, mira, seguilo a fulanito y menganito porque realmente tienen muy buena predisposición y muy buen ánimo para la escritura. Entonces descubrís y animás a que los chicos jóvenes puedan escribir, puedan soltarse a escribir. Esto es muy lindo también. Y con respecto al exterior, lo que me preguntabas, el año pasado, sobre todo, estuve en la Feria Internacional del Libro Hispano en Miami, que, bueno, tiene como particularidad ser, Miami todos lo sabemos, una ciudad en la cual Estados Unidos prácticamente adquiere relieves casi latinoamericanos, en los cuales la gente, claro, hay mucha gente de habla hispana y concentra mucho de la gente que tiene esta avidez por tener en sus manos literatura de habla hispana. Y fíjate, Sergio, que te comento, hay como todo un movimiento en Estados Unidos tendiente a que aquellos chicos, porque hay muchas escuelas que tienen la enseñanza del español como segundo idioma, así como nosotros tenemos el inglés aquí, ellos tienen el español, y hay mucho interés en que los libros de texto, en que los libros, la literatura a la que
accedan los chicos para sus estudios sean de autores nativos de los países a los que pertenece, digamos, las historias. En este caso, hay mucho, hasta hace poco tiempo atrás, hay mucha literatura, mucho autor estadounidense que traducía sus libros al español. Ahora hay como toda una corriente en la cual hay un apetito por los escritores latinoamericanos, ¿no? O sea, para que los chicos, sobre todo, puedan acceder a esa literatura en el lenguaje original en el cual hablamos todos, que no es lo mismo que traducir del inglés al español, ¿verdad? Mirá vos, Gustavo, estaba mirando hoy alguno de tus libros, Un ángel inquieto, por ejemplo, que está más relacionado con lo sacramental. Y también Sí. veía dos fotos, dos encuentros que has tenido con el Papa Francisco. ¿Por qué se ha dado esta relación y esta visita? Bueno, en principio te comento lo del libro. El libro Un ángel inquieto es un auto sacramental, es decir, es una obra de teatro que tiene un contenido religioso, un contenido espiritual. Ajá. En este caso es una obra de teatro que lo que hace es reemplazar a los tradicionales pesebres vivientes que se suelen hacer con cada Navidad, como para darle una variación a aquellos que quieran poner alguna representación de este tipo. Claro. Esto nace por pedido de un sacerdote, el padre San Martín, que estaba acá en Jacobasi, ahora está en Bahía Blanca, Panchi, bueno, que me comentó que tenía la idea de hacer algo distinto para el momento de la Navidad. Y bueno, me comentó esto de por qué no hacer algo con un ángel, y bueno, y me dediqué a armar todo el guión de este relato, de esta obra de teatro. Es una pequeña obra, que luego, una vez concluida y completada, fue presentada en Uruguay, fue presentada en Bahía Blanca, aquí en Argentina también, y además tuvo la bendición, si se quiere, o la autorización para su impresión por parte de la Iglesia, con un gran obispo que tiene la Iglesia Católica, que es Monseñor Fernando Maletti, que estuvo muchos años en San Carlos de Bariloche, que ahora está en la diócesis de Merlo y Moreno en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Realmente una persona espectacular para conocer, y bueno, él dio toda la autorización para la impresión. Y la situación del viaje, yo tuve 2 viajes a Europa, en medio de los cuales, a través de, digamos, yo a Jorge Bergoglio lo conocía, pero no conocimiento de amistad, sino que lo conocía de haberlo visto en algún momento en Buenos Aires, en la parroquia San Bernardo, pero cuando viajo a Roma tengo la posibilidad, a través de sus secretarios, de, bueno, tener un acercamiento al Papa Francisco ya en estos momentos. Esto fue año 2013 y 2016 respectivamente, estos encuentros. Y la verdad que yo te digo, Sergio, que al conocer a Jorge Bergoglio y ver al Papa Francisco, ves una persona totalmente transformada, renovada. Lo vi en su mirada, lo vi en su semblante, una persona realmente que transmitía una gran paz, una gran ternura, si querés. Y bueno, por supuesto, él bendijo este libro y tuvimos la oportunidad de charlar un rato, entregarle libros. La primera vez que fui le llevé alfajores, porque él es muy le gustan mucho los alfajores marplatenses. La segunda vez que fui
miró, me dice, ¿cómo no me trajiste manzanas de Río Negro? Y no se me había ocurrido, ni sé si tampoco se podían llevar por avión, pero bueno, Claro. es algo pendiente. Pero esto que tiene que ver también con el humor que tiene un papa desacartonado cuando se encuentra con gente de su país, ¿verdad? Totalmente. Gustavo, bueno, me tengo que volver a Neuquén porque se me ha hecho tarde, pero me quiero quedar ahí en tu casa de Jacobacci para revisar algunos papeles y saber qué es lo que estás escribiendo en esta época de cuarentena, porque además de los trabajos que uno tiene, aprovecha esta época también para escribir, ¿o no? Sí, por supuesto. Y vos fíjate que la cuarentena tiene, a ver, este confinamiento que nosotros tenemos que acatar de alguna forma, que nos obliga a estar adentro, hace que no esté en confinamiento nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, sino que vuelen también, ¿no? Yo escuchaba a Lucas hace un momento hablar de lo pequeñito, ¿no? De la nanotecnología, y qué bueno es que Lucas se haya podido quedar en el país, pues yo pensaba en estos momentos cuando lo escuchaba, digo, con todas las trabas que ha tenido, eh, una empresa de estas características que esté en el país es valiosísimo. No sabés En las cualquier otro tentaciones. caso se hubiese ido, ¿no? A Las otro lugar. tentaciones que han tenido, sí, sí, las tentaciones que han tenido y sin Claro. embargo siguen apostando, sí, sí, totalmente. Bueno, y te decía esto pequeñito, ¿no? Que me hacía acordar mucho esto del virus, ¿no? Cosas que nosotros no llegamos a ver. O como las que presentaba el chico de Trevelin, ¿no? Con la cumbia y con todo su música, que son cosas que no se ven, que son emociones y que se disparan y que trascienden esto que decía Cortés y Cabral hace un ratito, la distancia, ¿no? Y en cuarentena nos pasa eso, y volamos, por supuesto, dejamos correr nuestra imaginación, nuestro pensamiento. Yo en estos momentos ya mandé a impresión un libro que es una deuda que tenía pendiente conmigo, Ajá. que es, porque yo he escrito siempre narrativas en general, y es como que en estos últimos 5, 6, 7 años se me iban formando algunas, como alguna acumulación de poesía también. Así que tengo ahora en impresión un libro, Poemas a la luz del sol, que recopila un poco algunas de esas poesías, de esos poemas que he ido realizando en esta etapa, como para cerrar una etapa con poesía. También tengo ya casi para mandar a impresión un libro titulado Vidas de Radio, que hace una síntesis anecdotaria de mi paso por Radio Nacional, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que una radio aquí en Jacobacci implica para la vida y sobre todo para los tiempos en donde yo comencé en Radio Nacional, en donde no había otra forma para llegar a la gente del campo, donde no habían otras radios, no había televisión. Bueno, todo esto lo vuelco en anécdotas en este libro, y estoy escribiendo 2 novelas que, bueno, ahí las vamos llevando. Eso lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos siempre activos y por supuesto haciendo algo de periodismo, lo que podemos con esta cuarentena. El año pasado estuve haciendo un programa televisivo, pero bueno, este año me sorprendió esto de la cuarentena y bueno, preferí no hacerlo y hacer algo en las redes y bueno, no más que eso. Gustavo, el agradecimiento a Esther Faride Matar, que fue quien nos vinculó, nos acercó allí a Jacobacci, a tu talento, a tus libros, a tu predisposición. Para nosotros es un gran placer tener ahora allí en Jacobacci un nuevo viajero al puerto de la noche. Gracias a vos, Sergio, porque creo que con este programa que pones en el aire hay cosas implícitas, porque para llegar a un puerto en medio de la noche hace falta un faro, ¿no?
y el faro yo creo que lo pones en el aire con la literatura, con las charlas con los entrevistados, en donde vemos cosas muy lindas como esto que acabábamos de escuchar, la ciencia en la Argentina, la cultura, la música y la literatura también, ¿no? Que digamos es algo que ha acompañado las transformaciones de los tiempos. Ahora que estamos en época de pandemia, más que nunca uno reflexiona y dice, la literatura ha acompañado los cambios, las transformaciones de las comunidades, de las sociedades, lo acompaña antes, prediciendo en muchos casos, durante, porque los libros son una compañía durante estas épocas de cambio, de consulta, y posteriormente cuando uno hace un juicio crítico sobre las cosas que han pasado y produce esta sinergia entre la sociedad y la literatura. Así que yo creo que este programa que vos tenés, Sergio, es realmente un gran tesoro que tiene la radio y la televisión, y hay que apostar mucho a esto porque esto es lo que realmente nos va a abrir el futuro, nos va a poner ese faro que yo te decía hace un ratito para que en medio de la noche el puerto sea encontrado, Sergio. Gustavo, un abrazo inmenso, ¿eh? Un abrazo para vos, como siempre, el agradecimiento.